Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este segundo domingo de la Cuaresma, donde se nos da razón de esto que anticipa este camino de Jesús a la redención. La transfiguración tiene mucho que ver con la transformación, tiene mucho que ver también con esta promesa que se realizará entonces en el momento de la resurrección del Señor. Pero también ella tiene un trasfondo de vida muy, muy interesante que me parece vale la pena que lo reflexionemos en esta liturgia de la palabra, ¿no? Ahora bien, los textos de este día nos sumergen en una profunda meditación sobre la fidelidad de Dios y la respuesta nuestra a este llamado a dar una respuesta en un mundo marcado muchas veces por la incertidumbre, la comodidad y el rechazo muchas veces a lo trascendente, ¿no? O sea, la historia de la salvación que recorre toda la escritura es la historia de un Dios que promete de un pueblo, lo vamos a ver, de un pueblo que duda y de una revelación que culmina en Cristo. Hoy, en medio de una cultura que ha hecho de lo inmediato y de lo efímero su norma, estos textos nos sumergen y nos urgen a mirar más allá y anclar nuestra esperanza en esa fidelidad divina. O sea, esta dimensión trascendente que muchas veces se vio opacada por lo inmediato, por lo efímero, por lo del ya, ya, ¿no? Yo creo que nos está llamando también y nos está urgiendo a mirar de una manera trascendental, diferente, nuestro modo de ser y de estar en el mundo. Vamos a adentrarnos en este libro del Génesis, ¿no? Esta promesa de Dios es una promesa inquebrantable y es una promesa que se cumple, ¿no? Mire, Dios saca a Abraham de su tienda y la muestra, y le muestra, fíjense ustedes, le muestra el cielo estrellado diciéndole, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Fíjense que es una gran promesa, es una promesa grande, inmensa, generosa, es un acto muy religiosamente muy profundo. Dios invita a Abraham de salir de su espacio limitado, a levantar la vista, a contemplar una realidad más grande que su propia vida. Sabemos que la realidad de Abraham era su ancianidad y por otro lado también su profundo deseo de ver un hijo de sus entrañas, ¿no? O sea, en un mundo que ha reducido el horizonte del hombre al solo consumo, al placer inmediato y al éxito terrenal, esta invitación sigue siendo muy vigente, ¿no? Dios nos llama a mirar más alto, a soñar con su promesa, a confiar en su palabra aún y aun cuando todo parezca indicar lo contrario. Esto es lo que pasaba con Abraham, mi querida comunidad. Abraham eh, cree contra toda esperanza. Abraham cree en la promesa de Dios a pesar de que esa realidad, de donde Dios lo pone en otro punto, esa realidad parece decirle que es imposible todo lo que él desea en su corazón. La fe de Abraham no es ciega, la fe de Abraham no es ingenua, al contrario, es una fe que se funda en una certeza, Dios es fiel. Abraham le cree a este Dios fiel. Sin embargo, esta confianza es puesta a prueba. Dios pide que prepare un sacrificio y al caer la noche,
Fíjense, esto es, bien, es un símbolo bien interesante. Al caer la noche, una densa oscuridad envuelve a Abraham. Esto es el símbolo precisamente de las pruebas y de las dudas que acompañan el camino creyente. Nos viene la noche muchas veces, nos vienen las pruebas, nos vienen las dificultades a nuestra vida creyente y a veces parecen ser más grandes que nuestra balbuceante fe. Es entonces cuando Dios se manifiesta en esa antorcha de fuego que pasa entre los animales sacrificados, sellando su alianza. O sea, Dios no aparece entonces como un espectador lejano, es un Dios que camina, y escúchenlo bien, que camina en medio de nuestras oscuridades y noches espirituales y existenciales, que sella con fuego su amor y que nunca rompe sus promesas. Fíjense qué hermosa lectura esta que nos invita a ser perseverantes en la fe. La carta de San Pablo a la comunidad de Filipo, eh, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a profundizar esta idea. San Pablo nos habla con claridad de quien ha comprendido la realidad del Evangelio. Nos advierte que hay muchos que viven enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuyo orgullo está en lo que debería avergonzarlos. O sea, es una descripción inquietante actual. Miren, a veces lo vemos, vivimos en una sociedad donde el hedonismo, el relativismo, el culto al ego han desplazado la búsqueda de la verdad. Y pensemos si es cierto esto. La cruz es rechazada porque ella implica sacrificio, entrega, amor verdadero, tres realidades que nuestro mundo posmoderno, postindustrial, como lo queramos llamar, ha deformado y ha descartado y ha quitado, ha vaciado la persona de esa dimensión de cruz entendida como capacidad de dar la vida y de entregarse. Pero Pablo nos recuerda algo fundamental, algo que sí no tiene discusión: nuestra patria no está aquí, el final no queda aquí. Somos ciudadanos, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. O sea, esto no significa vivir de una manera evasiva de la realidad, de una manera desconectada de nuestras responsabilidades históricas, sino al contrario, vivir una esperanza firme que nos permita transformar el mundo, pero al mismo tiempo sin ser arrastrados por él. Un cristiano que olvida su destino eterno es débil, es vulnerable a la seducción del mundo, se cae con facilidad porque su esperanza está solo en lo de acá, y lo de acá tiene fragilidad, es inconsistente, puede derrumbarse de un momento para otro, pero aquel que mantiene, esa es la visión creyente, nos dice: aquel que mantiene su mirada en Cristo como camino, verdad y vida, como meta, no se deja engañar por promesas vacías de una sola materialidad que a veces no es satisfactoria y no responde a la búsqueda más profunda y honda del hombre. A veces nos quedamos allí en la autosuficiencia y luego nos damos cuenta porque nos desmoronan muchas situaciones de la vida frente a las cuales a veces escasamente medio nos movemos. Interesante esta invitación de San Pablo. No nos quedemos afirmados solo aquí, aquí pasamos,
Aquí tenemos que construir ciertamente, pero aquí vamos de paso. Luego viene este evangelio, este evangelista Lucas. Jesús subía al monte con Pedro, Santiago y Juan. Y nos dice algo interesante. Mientras oran, su rostro cambia, su vestidura se vuelve resplandeciente. Aparece en una teofanía, en una realidad divina, celestial, envolviente, digámoslo así. Es una escena que desborda, que desborda misterio, que desborda hondura y profundidad, que no es tan tematizable ni tan sujeta a las descripciones mentales que podamos hacer. O sea, la presencia de Moisés, Elías, pues representan dos realidades fundamentales para el pueblo creyente, como es la ley, que es el camino, un camino que se nos propone, y los profetas, que confirma Jesús en el cumplimiento de todas las promesas. Esa promesa puesta en la ley, puesta en los profetas, es cumplida en Cristo. Nuevamente esa figura interesante, yo siempre he dicho que la figura de Pedro es la figura del discípulo que no siente miedo a equivocarse, pero que tiene la total apertura a dejarse corregir por el Señor. Pedro, maravillado, Pedro quiere quedarse allí. Es un escenario celestial, profundamente armónico y pacífico. Y habla de construir allí las tres tiendas, o sea, aferrarse a ese momento de gloria. Pero es aquí cuando aparece entonces esa voz del Padre, interesante esto, una voz del Padre que irrumpe con entusiasmo, ¿no? Y que dice, este es mi Hijo, el elegido, y da una orden, escúchenlo. Es mi Hijo, es mi palabra, es con quien yo al inicio del mundo hice todo cuanto existe, es mi sabiduría. Por eso dice él, escúchenlo, y esto es bien importante, escúchenlo. O sea, la gloria de la transfiguración no es el destino final, es el momento de vivir una experiencia profunda de Dios que transforma, que ilumina, que me crea en una situación envolviente, pero me hace sentir totalmente diferente, ¿no? No es el final, es un anticipo para no bajonearme en la esperanza para lo que viene a continuación. Jesús no se queda allí. Jesús debe descender del monte, ¿no? Te recuerden que hay el monte Sinaí, el monte Horeb y el monte Doria, el monte donde está esa presencia, donde va fundamentalmente a orar. Subir al monte es tomar distancia de, alejarse de, para entrar en la intimidad con el Padre, ¿no? Es bien interesante, Jesús debe descender del monte, tomar el camino, un camino difícil que va a ser el que vamos a ver en unos días, el camino de la cruz, y entregar su vida por la salvación del mundo. O sea, no hay resurrección. En el fondo, fíjense, no hay resurrección sin calvario, no hay gloria sin sacrificio, y esto no es bueno. Pero a veces en la construcción de la vida encontramos los momentos del calvario, los momentos del sacrificio, los momentos donde se hace difícil caminar y estar sostenidos en la fe. Este pasaje nos recuerda que nuestra vida cristiana no solo es un solo camino de consolación espiritual, sino también de fidelidad en medio de la prueba, ¿no? O sea, es fácil ser cristiano y todos, yo pienso que eso no son solamente ustedes, soy yo, cualquiera. Es fácil ser cristiano
cuando todo brilla, cuando la fe nos llena de gozo, pero la verdadera prueba viene cuando debemos cargar la cruz, cuando la oscuridad nos envuelve y parece que Dios está distante, como a Jesús en la cruz. Sentir casi algunas veces el abandono de la cruz. En esos momentos, la transfiguración nos recuerda que la cruz no es el final, sino el paso necesario hacia la gloria, que vamos caminando, que ninguna realidad, como nos dijo San Pablo, nos debe retener aquí, porque aquí nada de lo que hay aquí permanece, vamos a ir pasando, ¿no? Ahora bien, es una llamada a mantener una fidelidad en tiempos difíciles, o sea, en un mundo donde la fe, y sabemos esto por experiencia, donde la fe parece diluirse en muchos casos en la indiferencia, en la comodidad. Estos textos nos llaman a recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Abraham creyó, como nos lo decía la palabra, Abraham creyó contra toda esperanza. Pablo nos exhorta a no conformarnos y instalarnos sobre los valores del mundo, y la transfiguración pues nos revela a Dios que nos conduce hacia la verdad, hacia la verdadera gloria. Hoy más que nunca urgimos de hombres y de mujeres, de bautizados, de cristianos, que miren más allá de este horizonte inmediato, que no teman a la oscuridad de la prueba y que también, esto es muy importante, que escuchen esa voz del Padre en medio del ruido, que esta voz, que es la que les decía a Pedro y Santiago y Juan allí, este es mi Hijo amado, escúchenlo, que nos permita hoy también a nosotros escuchar la voz del Padre que está allí. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.